Bien, alumnos, vamos a continuar con lo que son las funciones logarítmicas. Vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos, cómo desarrollar este logaritmo aplicando las propiedades. Aquí tenemos tres propiedades, son más propiedades, pero para este ejercicio que vamos a trabajar ahorita, solo necesitamos estas tres propiedades. La del producto, logaritmo de x por y es igual a logaritmo de x de base a más logaritmo de y de base a. Si es una división, se restan el logaritmo de x de base a menos logaritmo de y de base a. Y si es una potencia, logaritmo de x de base a elevado a un exponente es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de x de base a. Bien, entonces aquí tenemos la expresión, ¿ve? Logaritmo de base de 4x más 2, de 4 por x más 2 al cubo, de base 10. Vamos entonces, aquí tenemos qué propiedad vamos a utilizar para desarrollar este logaritmo. Entonces esto va a ser igual. Entonces, este 4 está multiplicando a x más 2 al cubo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar la propiedad 1. Mire, como este es un producto, ¿qué me va a quedar entonces? Logaritmo de base de 4 más de base 10 más logaritmo de x más 2 al cubo de base 10. ¿Ve? Entonces, aquí aplicamos la propiedad 1, miren, de la regla del producto. ¿Qué hicimos? Como este es un producto, 4 está multiplicando a esta expresión, como que tengamos x por y, entonces este logaritmo está sumando, miren, lo pusimos a sumar esto acá. Entonces tenemos logaritmo, ya está expresado, miren, pero tengo esto elevado al cubo, y si está elevado a una potencia, vamos a aplicar esta propiedad, la propiedad número 3, regla de la potencia, miren. Entonces, en la regla de la potencia, este 3 que tengo acá, que es n, pasa a multiplicar acá. Entonces nos va a quedar logaritmo de 4 de base 10 más este 3 que tengo acá, acá está n, entonces va a quedar 3 logaritmo de x más 2 de base 10. Entonces, así nos queda expresado el logaritmo. ¿Miren? Entonces dice propiedad de los logaritmos. Entonces hemos aplicado estas propiedades de los logaritmos ahí. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahí tenemos logaritmo de 4 menos a al cuadrado entre 3. Base 5 es el logaritmo. Entonces, miren, está dividido entre 3, miren. Entonces, esto está dividido entre 3, miren. Si es una división, ¿qué nos convierte entonces esto? Puede ver aquí, esta es una división, miren. Entonces, si es una división, entonces va a ser una resta, ¿ven? Una resta. Entonces, tenemos logaritmo de 4 menos a al cuadrado menos, mire, sigue teniendo el mismo logaritmo de y. ¿Y y quién es? Y en este caso es 3, mire. ¿Y la base del logaritmo cuánto es? 5. Entonces, pero aquí tenemos una expresión que está elevada al cuadrado, mire. ¿Qué es lo que tengo acá? Mire, una expresión elevada al cuadrado. Mire. Entonces, si está elevada al cuadrado, en este caso es n, pasa a multiplicar. Ahí entonces nos va a quedar 2 logaritmo de 4 menos a de base 5.
menos logaritmo de, aquí tenemos, ¿verdad?, de 3. Miren, de base 5 ahí. Entonces, esa es la respuesta de estos dos logaritmos ahí. Entonces, tenemos multiplicación en la primera y en la otra es una división y una potencia ahí también. Vamos a ver ahora, siempre aplicando las propiedades, exprese como un solo logaritmo. Siempre aplicando las propiedades, exprese como un solo logaritmo. Entonces tenemos 3 logaritmos de x más 2 base 8 menos logaritmo de y de base 8. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a exprese como un solo logaritmo. Aquí tenemos la expresión, la vamos a convertir en un solo logaritmo. Entonces, aquí tenemos 3 de x más 2, pues logaritmo de base 8. Miren, logaritmo de x más 2 de base 8. Entonces, este valor no puede estar multiplicando acá. Entonces, para que nos quede un solo logaritmo, este 3 lo vamos a expresar como un exponente. Vamos a aplicar la propiedad 3, miren. Vamos aquí a aplicar la propiedad 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta expresión? Va a quedar logaritmo de x más 2 al cubo de base 8. Miren. Logaritmo de x más 2 al cubo de base 8 menos logaritmo de y de base 8. Ya lo que hicimos es este 3 lo pasamos acá aplicando la propiedad número 3, miren, de regla de la potencia. Pero aquí tenemos dos logaritmos, pero te dice aquí expresar como un solo logaritmo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como esta es una resta, vamos a aplicar esta propiedad, miren, logaritmo de x sobre y de logaritmo de base a, miren. Entonces, si es una resta, se convierte en una división. Entonces tenemos el mismo logaritmo de x más 3, x más 2 al cubo entre y. Ahí tenemos, miren. Logaritmo de x más 2 al cubo de y el logaritmo es de base 8. Entonces la respuesta es esta que tenemos acá. Entonces tenemos otro ejercicio. Inciso B. Inciso B. Logaritmo de x más 1 base 7 más 2 logaritmo de x más 4 de base 7 menos 3 logaritmo x menos 5 de base 7. Bien, aquí tenemos
1, 2, 3 logaritmos, mire. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como tengo logaritmo de base 7, logaritmo de x más 2 de base 7, x más 4 de base 7, este 2 que tengo acá no puede estar multiplicando acá. Entonces este 2 lo vamos a pasar al exponente, vamos a aplicar la propiedad 3 acá. Entonces nos va a quedar, este está correcto ahí, logaritmo de x más 1 de base 7 más logaritmo de x más 4, pero ya está elevado al cuadrado de base 7 menos 3. Este 3 lo vamos a sigue aplicando la propiedad 3. Entonces nos va a quedar logaritmo de base 7 de x menos 5 al cubo. X menos 5 al cubo. Y aplicamos la propiedad 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar, aquí tengo una suma, ¿ves? Y si es una suma, entonces es vamos a aplicar la propiedad 1, que es un producto. Va a quedar logaritmo de x más 1 por x más 4 al cuadrado de base 7 menos logaritmo de x menos 5 al cubo y logaritmo de base 7, x menos 5 al cubo, correcto. Y aquí aplicamos la propiedad 1, miren, el producto es una suma estable. Esta suma es un producto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una resta, ¿ves? Y si es una resta, ¿qué pasa si es una resta? Si es una resta, entonces se convierte en una división. Entonces tenemos logaritmo de x más 1 por x más 4 al cuadrado sobre este logaritmo, miren, x menos 5 al cubo, y la base del logaritmo es 7 ahí. Entonces esa es. De aquí aplicamos la propiedad 2, miren. Entonces la respuesta es esa que tenemos ahí.